¿Se han preguntado alguna vez cuáles son los antecedentes de la psicopatología? En este video les presentaremos los hechos más relevantes que a lo largo de la historia se han presentado para dar inicio a la disciplina que años después sería parte de la psicología. El comportamiento humano siempre ha sido de gran interés en la historia. En lo particular, las conductas consideradas anómalas, las cuales obedecen al contexto sociocultural del significado de normalidad. Sin embargo, es hasta el siglo XIX cuando surge una disciplina científica formal dedicada a ello, la psicopatología. En diversas culturas europeas de la antigüedad prevalecía el pensamiento mágico, por lo que se creía que la posesión demoníaca y el robo del alma eran la causa de la conducta anormal, y que para contrarrestarla era necesario el uso de tratamientos supranaturales como rituales y trepanaciones, los cuales eran realizados por los chamanes para anular el maleficio. Hacia el 4000 a.C., en los imperios asiáticos y egipcios, surgen los primeros tratados históricos de etiología y tratamiento de enfermedades físicas. Se distingue entre la colectividad, una medicina natural dedicada a enfermedades físicas, y una medicina mágica, dirigida por sacerdotes que ofrecían tratamiento a conductas inexplicables, para las cuales la medicina natural no tenía cura. En la medicina hipocrática se forma un juicio crítico, ya que hay una observación objetiva de los síntomas, y se desecha la superstición como explicación de padecimientos humanos. Hipócrates, médico griego, propone que los trastornos mentales, al igual que las enfermedades físicas, obedecen a alteraciones anatómicas o fisiológicas, de modo que determina la existencia de 4 humores o fluidos del organismo: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Del equilibrio de estos dependerá la salud del individuo, y la preponderancia de alguno determinará respectivamente el temperamento, según sea involuble, colérico, melancólico e indolente. Cabe decir que el pensamiento hipocrático persistirá hasta el siglo XVIII. Por su parte, Galeno, médico del Imperio Romano, cuya vida transcurrió entre el 138 al 201 después de Cristo, consideraba que el miedo estaba presente en la mayoría de las alteraciones mentales. No obstante, agregó que las enfermedades también tenían origen en las pasiones. El tratamiento que sugería era realizado a través de un mentor, que para el equilibrio emocional del paciente empleaba lo que años más adelante se conocería como terapia verbal e interpretación de sueños. Durante la Edad Media, en Occidente, surgen los primeros centros hospitalarios, en donde se acogen personas con trastornos mentales y conductuales severos. Por otra parte, con la Santa Inquisición, se comienza la persecución y ultranza de la brujería, siendo mayoritariamente acusadas las mujeres por la creencia de ser seres proclives a encarnar el mal. Sin embargo, actualmente se cree que las personas acusadas pudiesen haber padecido demencia senil, esquizofrenia o epilepsia, y no posesión demoníaca como en ese entonces se pensaba.
En el Renacimiento existe una transición entre la medicina clásica y la moderna. Autores como Juan Luis Vives se declaran a favor de un trato humano para con los enfermos mentales. Johann Wehr, considerado como el primer psiquiatra en la historia, se manifiesta en contra de la persecución de brujas, empleando argumentos psicopatológicos y defendiendo un tratamiento empático y comprensivo. Por otra parte, se hace común la fisiognomía, práctica que consiste en un análisis psicológico mediante los rasgos faciales. En 1409 proliferaron los centros de tratamiento para quienes se les consideraba como locos y desposeídos. Para 1557, el español Juan Huarte de San Juan escribe el primer tratado de psicología enfocada al individuo. Durante la Ilustración, en 1630, Paolo Sciacca, médico italiano, señaló que solo el médico es competente para dictaminar un estado de enajenación mediante un proceso legal. Por su parte, Thomas Sydenham inicia método inductivo de observación de síntomas para después diferenciarlos en patologías diversas. Por otro lado, se suprime la pena de muerte para las brujas, pero esto no se traduce en mejoras terapéuticas y asistenciales para tratamientos o patologías existentes. La razón era privilegiada en la Ilustración, por lo que la locura era considerada como una desgracia moral. Las instituciones recluían a menesterosos y a personas con alteraciones psicológicas, pero el trato hacia ellos era represivo, mismo que era justificado por la creencia de que los desposeídos de razón carecían de sentimientos humanos. Con el paso del tiempo, esta postura se ha modificado a partir de numerosos autores e investigaciones posteriores. Por lo anterior, es importante resaltar, como lo expresa el autor Murphy en 1976, que el contenido del delirio está moldeado por las creencias y el clima social de las circunstancias temporales y espaciales en que el sujeto está inmerso. Siglo XVII. Los alienistas y el tratamiento moral. Hubo grandes cambios políticos y económicos en Europa, y junto con estos se desarrollaba una visión diferente sobre el tratado a los enfermos mentales. Los alienistas son aquellos que se ocupan de estudiar, comprender, cuidar y tratar a los enfermos mentales, y los más representativos de esa época eran Pinel y Esquirol. Philippe Pinel era médico dentro de la época moderna de la psiquiatría. Publicó en 1801 su Tratado médico-filosófico sobre la manía, donde hacía descripciones clínicas y clasificaciones clásicas. En 1793 es nombrado director del Hospital de Bicêtre e implementa un tratamiento moral donde se le pedía al paciente participar en tareas terapéuticas estructuradas. Jean Esquirol fue discípulo de Pinel, igualmente con una profesión médica. Contribuyó al desarrollo de una psiquiatría más científica, con estadísticas de un modo sistemático para evaluar el progreso de sus pacientes. También ofrece definiciones como alucinaciones, ilusiones o demencias. Igualmente, se convierte en el primer médico que enseña psiquiatría en diferentes universidades. En esta época y en el Nuevo Mundo, el tratamiento había sido inhumano, con encarcelaciones o abandonación. Desde mediados del siglo XVII fue cambiando lentamente la situación, creándose hospitales con secciones para enfermos mentales. 1796. Creación de la Casa de Retiro de Tuck. La creación de la Casa de Retiro de Tuck en Nueva York llevó a los principios del tratamiento moral. Utilizaban como herramientas terapéuticas la laborterapia, el descanso, la simpatía, la dedicación y sobre todo la reestructuración ambiental.
después de todo el caos de tratamiento inhumano. Se crearon instituciones privadas a lo largo de Estados Unidos, pero a pesar de todo el esfuerzo, fueron en declive por la falta de sistematización de los principios terapéuticos, ya que estos no se apoyaban en conocimientos sólidos de la psicología científica. 1813. Críticas al tratamiento moral. Mientras se desarrollaba el tratamiento moral, se creó un debate que ponía en cuestionamiento su éxito terapéutico, ya que una de las críticas más fuertes fueron porque las cifras de curación que se proporcionaban dentro de las casas de retiro eran incompletos o sesgadas. Otra crítica importante fue cuando el fundador Samuel Tuck, en un documento llamado Descripción del Retiro, decía que coexistían diversos modelos con características diferentes y por lo tanto sería injusto darle el crédito de recuperación de sus pacientes en forma general. Siglo XIX. Antecedentes precientíficos, fisionomía y mesmerismo. La frenología y el mesmerismo se desarrolla como la investigación de la conducta anormal. Los ponentes son Gall, Mesmer, Braid y Franklin. Franz Gall desarrolla una teoría donde según las funciones psíquicas dependen del desarrollo anatómico de determinadas partes del cerebro. Esta morfología cerebral es estudiada por medio de un examen de las protuberancias craneales. Su tocayo, Franz Mesmer, elaboró la teoría en donde los movimientos y las situaciones de los astros tenían afectaciones en la psicología y fisiología de la persona. Retomó de Celso que los hombres tenían un fluido magnético universal y era su fuerza magnética. También creó las crisis orgánicas en sus pacientes provocadas por sesiones magnéticas. Braid crea una aproximación de la definición de hipnosis. Benjamin Franklin realizó 5 años de investigación respecto a tratamientos con pacientes, pero al final los efectos resultaban a partir de la imaginación de sus propios pacientes. Continuando con el siglo XIX, en 1845 hubo una mayor claridad conceptual e interés por sistematizar y clasificar con base en criterios empíricos. También, desde la perspectiva sociología del conocimiento, los médicos empezaron a capitalizar asistencia a enfermos mentales. Un ejemplo es la Casa de Orates de Valencia, donde había mucha actividad psiquiátrica y la creación de una nueva generación de alienistas. 1860. La psiquiatría universitaria y el organicismo. La psiquiatría comienza una vinculación con universidades y centros de investigación. Al igual que en Europa y América, la producción de revistas especializadas en problemas psicopatológicos. Los principales exponentes son Wilhelm, Gall, Morell y Wernicke. Wilhelm comienza el organicismo, donde su libro Patología y Terapia de Enfermedades Mentales menciona que las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro. Se comienza a desarrollar la frenología de Gall, quien encontró hallazgos neuroanatómicos y patológicos de las bases de muchas funciones psicológicas, mientras Morell, en su tratamiento de la generación psíquica, intelectual y moral de la especie humana, obra que menciona una teoría de la degeneración. Según esta teoría, las enfermedades mentales serían la expresión de una generación genética que iría desde la neurosis a la psicosis a la demencia. Esta demencia se agravaría de generación en generación. Entran los caracteres nacionalistas, poniendo en desventaja, en desigualdad, razas y nacionalidades. También se retoma la definición de darwinismo social. Wernicke desarrolla el funcionamiento psicológico y neurofisiológico de Jackson sobre la jerarquización de funciones cerebrales. Igualmente, primera vez existían datos que guardaban relación con algunas alteraciones en el funcionamiento psicológico. Y, dentro de esta época, no se basaban en la experimentación y el método científico, sino más bien en apriorismo y en deseo de homologación. Fin del siglo XIX. Clasificaciones clínicas. Emmy Kraepelin, teniendo conocimiento neuropatológico y de psicología, hizo un sistema de clasificación de alteraciones mentales, o lo que hoy conocemos como el DSM-3R, basados en manifestaciones clínicas y haciendo énfasis en observaciones longitudinales de sus propios pacientes. También hizo una diferencia entre la psicosis maníaco-depresivo y la demencia precoz.
Euge Breuer, autor de la demencia precoz o el grupo de esquizofrenia, hizo la primera definición de esquizofrenia como este síndrome y dándole un mejor pronóstico para su tratamiento y recuperación. El origen de teorías psicógenas, Freud y la histeria. Aparecen teorías alternativas en defensa de la hipnosis como herramienta terapéutica. Jean-Marie Charcot, neurólogo francés, quien tiene interés por los fenómenos histéricos, tuvo importancia en el desarrollo de la definición de psicopatología. Y él menciona que la psicopatología son alteraciones fisiológicas sin alteraciones neurológicas. Breuer estudió sobre la histeria y menciona que los recuerdos de la experiencia traumática a partir de la hipnosis podían aliviar los síntomas. Igualmente, Freud hace estudios sobre la histeria y da origen al psicoanálisis, también teniendo como elemento fundamental de su terapia la catarsis, que es un elemento activo en los métodos verbales conscientes. 1912. Escuelas fenomenológicas. Jaspers, en su libro Psicopatología General, expresa su posición en contra del psicoanálisis, rechazando al inconsciente como la concepción estructural de la personalidad. También se desarrollan y tienen gran auge las escuelas humanistas, con exponentes como Rollo May, Maslow y Rogers, e integran conceptos existenciales y fenomenológicos. El método fenomenológico tiene sus raíces en la filosofía y el existencialismo, y tiene como objetivo el descubrir las cosas en sí, de objetivar la realidad en su sentido más profundo. De 1950 a 1960, descubrimiento de los psicofármacos. Se descubrieron psicofármacos que pudieron controlar conductas o estados psicopatológicos, causando un gran impacto en la transformación de la asistencia psiquiátrica. Dentro del ambiente hospitalario, junto con la psicoterapia de apoyo, se ofrecían algunos tratamientos biológicos radicales, como la psicocirugía, comas provocados por insulinas o convulsiones y electrochoques. Todos estos se vieron un poco limitados por los daños colaterales que tenían y la escasa eficacia. Se empezó a utilizar los antipsicóticos y antidepresivos y se descubrió que la clorpromazina era el tratamiento para la esquizofrenia. Este disminuía las alucinaciones y delirios. La depresión se había tratado sin éxito con las anfetaminas, pero Kuhn demostró la eficacia de la imipramina e iproniazida. Ya entrando a la década de los 60, se emplearon los tranquilizantes y somníferos para el tratamiento de la ansiedad e insomnio. Y al finalizar la misma década, había un gran auge de la corriente biologista, donde se desarrollaba en la docencia e investigación. 1970. Clasificación y descripción. Comienza un gran interés por la taxonomía de la ciencia, al igual que se desarrollan los esquemas clasificatorios, donde tenían como estructura el diagnóstico conlleva a un tratamiento específico. Inicia la segunda revolución en psiquiatría. También está en auge la epidemiología psiquiátrica, donde utilizaban por primera vez instrumentos diagnósticos. Igualmente se desarrollan más criterios explícitos de clasificación, como el DSM-3 y DSM-3R. Psicología y psicopatología. En el mismo año hay una gran influencia del conductismo y exponentes como Pavlov a partir de sus experimentos sobre la neurosis y el modelado de las alteraciones psicopatológicas como los síntomas o síndromes. Todo bajo condiciones muy controladas en un laboratorio. Se desarrolla el conductismo clásico. En el área de psicología clínica, la terapia de conducta también va en aumento, para después la psicología cognitiva entra al campo. Y mientras en las neurociencias se hacen estudios neurofisiológicos junto con la psicología cognitiva, proporcionando estrategias e investigaciones. Por ejemplo, en el campo de aplicación de las adicciones, el cual se va convirtiendo en una situación cada vez más interesante a nivel social y comunitaria en Estados Unidos. 1980. Movimientos comunitarios. Y para finalizar con esta grandiosa línea del tiempo sobre la historia de la psicopatología, hubo grandes movimientos comunitarios. Desde los años 50, el Estado comenzó a tomar un papel más activo en relación a la promoción y servicios salubres. Un ejemplo es después de la Segunda Guerra Mundial, donde tenían secciones especiales en diferentes hospitales para las alteraciones mentales y a la par se iba desarrollando también el conocimiento sobre el trastorno de estrés postraumático. Hollinghead y Redlich desarrollan estudios sobre las clases sociales y la relación que tienen con las enfermedades mentales.
El movimiento comunitario tiene sus raíces en el deseo de ofrecer servicios asistenciales a la mayoría de la población con problemáticas. Era del 15 al 20% problemas con alcoholismo, depresión, ansiedad y esquizofrenia. La psicología comunitaria enfatiza en la creación y desarrollo de políticas de prevención y centros de salud. También hay una preocupación ambiental muy grande con respecto a la contaminación, estilos de vida y hábitos de salud, entre otras situaciones sociales. Finalmente, se desarrollan los tratamientos y técnicas para un nivel social o grupal, y no solo individual como el tradicional. Para finalizar, tomamos una frase que nos agradó mucho del texto. Dice: lo normal es histórica y culturalmente cambiante. Butcher y Bemis, 1984. Esperamos que les haya gustado el video, que les haya sido muy interesante y que hayan comprendido muchísimo más acerca de la historia de la psicopatología. Esperamos sus comentarios, observaciones o dudas. Adiós. Gracias por su atención.